La bienvenida es para el abogado William Herrera Áñez, exfiscal departamental de Santa Cruz, Bolivia. Buenas noches, abogado. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Encantado por la invitación. Al contrario, un placer tenerlo aquí y tratar de exprimir su conocimiento, por supuesto. Oiga, de entrada, pues esta orden de detención es por no haberse presentado a declarar ante la Fiscalía. Normalmente, no sé si es la misma figura legal en Bolivia, pero en algunos países es conocido como un estado de rebeldía. Es decir, cuando te niegas a colaborar, no te presentas, entonces la justicia dice, bueno, ahora como no vienes cuando te llamo, yo voy a ir por ti, te voy a detener para que vengas obligadamente. ¿Esa es la situación que hoy tiene Evo Morales, que enfrenta hoy Evo Morales? Un pequeño detalle, no veo tu imagen, Fernando, no sé si es normal en estos casos, pero no tengo problema. Sí, No logro ver la sí, es imagen normal. de... Vamos a... Okay, okay, Yo lo veo a usted y okay, no toda hay problema. Latinoamérica lo ve a usted, pero usted no me va a poder ver a mí. Okay, Nada más para que sepa, pero sí perfecto. lo vemos, Bueno, todos lo bueno, vemos no hay aquí. problema. Perfecto, no hay problema. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que ha sucedido, digamos, es que se ha abierto una investigación por un caso concreto entre varios otros casos que han podido suceder. Después podemos de repente entrar en algunos detalles. Y es que cuando he citado a Evo Morales para comparecer ante la fiscal, digamos, Gutiérrez en Tarija, que es un lugar distinto de donde él está, Cochabamba, y distinto de Santa Cruz, distinto de La Paz, esto está al sur de Bolivia, frontera con Argentina. Evo Morales no comparece, no va a prestar su declaración, que es una formalidad, digamos, que en todo caso él debe aprovechar para tratar de explicar en este caso qué podría eventualmente alegar ante una imputación, se llama acá en un primer momento, cuando se le atribuye un hecho penal a una persona en particular. Él no comparece y entonces en estos casos lo que prevé la normativa boliviana es que se le libra un mandamiento de aprehensión para que la policía lo conduzca, si es necesario, por la fuerza, ante la resistencia del venir voluntariamente, puede ir la policía. Ese es el sentido de este mandamiento. Es un primer mandamiento, insisto, cuando el imputado, en este caso quien está siendo investigado, no comparece. Pero solamente, insisto, es para comparecer. Si él comparece, en ese momento queda sin efecto el mandamiento, porque el objetivo de ese mandamiento es solamente para que él comparezca ante el fiscal. Él compareció ante el fiscal y, digamos, ahí cumplió su objetivo ese mandamiento. Cosa distinta es que cuando él se presenta, le tomen una declaración y después venga una imputación, los sometan ante un juez cautelar que se llama acá de instrucción, pero se lo conoce como juez cautelar, y viene lo que se llama una audiencia donde tendrían que imponerle algunas medidas cautelares. Entre esas medidas cautelares ha trascendido, digo que ha trascendido porque yo no tengo acceso al proceso, porque es un proceso especial desde todo punto de vista, pero además en un primer momento estuvo declarado bajo lo que nosotros llamamos reserva, secreto, porque hay menores, digamos, involucrados en este proceso, y para proteger, en este caso, a esos menores, es que el proceso no se puede publicar excepto las partes interesadas. Entonces, pues para resumir, Fernando, no sé si queda clara la idea. El mandamiento que hay en este momento es para que él comparezca. Ahora, cuando Sí. él comparezca ante la fiscal, le va a tomar seguramente su declaración, y seguramente porque ya hay una imputación formal. Una imputación es una resolución de la fiscal porque entiende que hay lo que acá Exacto. se llaman elementos de convicción suficiente para demostrar, por lo menos en un primer momento, que estamos hablando del posible autor de un hecho delictivo. Y entonces, quien le puede librar un mandamiento de aprehensión que se llama de detención preventiva, es el juez, no es la fiscal. La fiscal le libra un mandamiento para obligarlo a comparecer. Una vez comparece, pasan ante el juez, y el juez es el que tendría que decidir en una audiencia pública si corresponde o no corresponde, en su caso, una detención preventiva. Claro, exactamente. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que la fiscal, por cierto, la fiscal Sandra estuvo aquí en el programa, a todas luces, en sus declaraciones aquí en el programa, me parece que la intención es llevarlo precisamente a prisión
ya después de una imputación. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Cuando ya se habla de un riesgo procesal, que es donde puede haber obstaculización a la justicia, riesgo de fuga, etcétera, todo lo que conlleva el término riesgo procesal, normalmente es elemento que se le presenta al juez para justificar una detención preventiva después de la imputación. ¿A qué me refiero, abogado? Pareciera que ya están todas las piezas listas para dar ese paso, de acuerdo a las declaraciones de la propia fiscal y de acuerdo a las alertas que se emiten, pareciera que ya están todas las piezas en línea para dar ese siguiente paso, ¿no? ¿Cómo lo interpreta usted? No, de acuerdo, yo entendería lo mismo y es más, la fiscal ya ha hecho lo que se llama una imputación, vale decir que ya se cumplió una primera fase de la investigación. Hay una primera fase que es una investigación, se llama preliminar, muy rápida, muy rudimentaria, pero investigación al fin. Fernando, no nos olvidemos que estamos hablando de un delito, finalmente, de una agresión sexual, donde incluso la supuesta víctima, hay que decirlo así, tiene un hijo, digamos, y eso está demostrado, creo que está documentado. Entonces, digamos, yo diría que hay que investigar acá muy poco, porque la fiscal debe tener ya todos los documentos que acreditan el nacimiento del hijo producto de esa relación, llamémosle violenta, que tuvo en su momento el señor Morales con la señora. Entonces, los delitos de violación, digamos, yo diría que son los que menos de repente necesitan investigación, porque con la declaración de la víctima, con el certificado médico forense, prácticamente se llega a reunir los elementos básicos como para dar el próximo paso, que es ir a una audiencia y en esa audiencia establecer si corresponde o no corresponde su detención. Y como muy bien lo decía, la detención va a depender de que la fiscal pudiera llegar a demostrar que hayan lo que se llaman riesgos de fuga o de obstaculización. El solo hecho, Fernando, de que él no hubiera comparecido ya ante la fiscal cuando fue citado, claro, siempre que hubiera sido citado en debida forma. Ahí también había un problema de la citación. Claro, se trata de un exmandatario, tiene sus influencias, tiene todavía relaciones, tiene poder, en definitiva, todavía Evo Morales. Entonces no es un caso sencillo, común y corriente. La policía va, parece que ha ido, lo ha buscado, dicen que no es ahí donde decían que iba, su domicilio no es el domicilio donde él estaba, en fin. Hay ahí sus cosillas, digamos, pero esto es tan público que Evo no podría, creo yo, alegar que no se lo estaba buscando para esto, porque esto ha trascendido públicamente, no solamente en Bolivia, sino hasta en CNN está saliendo, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, sí, correcto. Y es que le iba a decir, abogado, porque... Perdón, yo digo... le iba a decir, perdón que lo interrumpa, le iba a decir, es que aquí hay, por parte de la defensa del expresidente Morales, dicen que no han sido notificados. Hablemos un poquito de eso al regresar, porque ya lo dice usted, a ver, esto es público y notorio, ¿sí? Claro, hay un proceso de ley que se debe cumplir, ¿no? Y es ese precisamente de la notificación, aunque esto sea público y notorio. Pero ahí es donde se cometen errores en el proceso, a veces, ¿no? Que a veces usan las defensas, pues, para revertir ciertas decisiones. ¿Cree usted que se están dando los pasos correctamente? ¿Y qué me dice de este tema que dice la defensa de Evo Morales? No hemos sido notificados formalmente. ¿Qué me dice de eso? Después de la pausa, si le parece, le escucho con atención. Es el abogado William Herrera Áñez, ex fiscal departamental de Santa Cruz, Bolivia, quien me acompaña. Ya vengo. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con William Herrera Áñez, ex fiscal departamental de Santa Cruz, Bolivia, hablando sobre el caso Evo Morales. Oiga, le decía, abogado, dice la defensa, ¿no?, de Evo Morales, dice, no hemos sido notificados. Este es un caso público y notorio, está a nivel internacional, pero hay un proceso de ley que tiene que cumplirse, que es la notificación. Y a veces cuando se brincan un pasito en el proceso, eso es utilizado, explotado de la mejor manera a beneficio del acusado, en este caso Evo Morales, ¿no? ¿Qué me dice usted de esto? ¿Se está procediendo con el cuidado debido y esto de la notificación, se sabe algo concretamente?
formalista, digamos, ¿no? Esto de las notificaciones y todo este tipo de cosas, evidentemente que hay que tener un poco de cuidado. Y reitero de que lo que ha trascendido de parte de la policía es que aparentemente lo han buscado, han ido, no lo encontraron. Hay ahí algún temita suelto con la notificación, pero claro, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir? La policía, no sé si va, hombre, no estoy poniendo en duda a la policía, pero quiero decir, Evo Morales está atrincherado en el Chapare, Cochabambino, en Cochabamba, que es su cuartel general, y él tiene su guardia, digamos, sindical. Entonces, el tema también yo no conozco los detalles si se puede llegar exactamente a verlo a él o cómo será, me imagino, porque las bases, digamos, de Evo Morales se han declarado en emergencia, por supuesto que le quieren dar un matiz político a todo esto como consecuencia de los problemas internos que tiene Evo con el actual presidente Luis Arce. Todos esos elementos no se los puede tampoco soslayar, digamos, a la hora de un proceso como este. Es el primer proceso que hay en serio o Exacto. aparentemente en serio contra Evo Morales. Evo Morales ha estado 14 años de presidente de Bolivia y ha gozado de una impunidad absoluta, digamos, ¿no es cierto? Es más, no se lo está investigando por un proceso de violación a los derechos humanos, corrupción, nada de aquello. Es un tema muy particular y concreto que tendría que ver con un abuso sexual, donde pudo llegar incluso a tener un hijo con esta menor de edad, y ese es el problema en concreto, pero yo creo que van a haber algunas dificultades ahí, pero yo diría que son en todo caso subsanables, porque también hay forma de cómo cumplir con esta formalidad. Si van personalmente, no lo encuentran, le puede dejar lo que se llama un cedulón, que es una copia, pegarle en la puerta o entregarle a algún vecino, a algún funcionario, a alguna persona que esté en su domicilio, y con eso se cumple con la formalidad, más allá de lo que decíamos al principio, que la función de la notificación es dar a conocer lo que todo el mundo sabe, y Evo también sabe de qué se trata todo esto. Por lo tanto, insisto, negar esto es muy relativo, es una defensa muy frágil, pero bueno, en ningún momento los abogados de don Evo Morales, que yo sepa, han negado el hecho en particular, sino que se están agarrando de este tipo de cosas simplemente para, diré yo, ganar un poco de tiempo, como que de hecho han ganado tiempo desde octubre hasta acá. Esto ya debía haberse posiblemente avanzado mucho más de lo que se ha avanzado, pero bueno, es lo que tenemos de momento. Sí, y se lo pregunto porque, no sé, seguramente usted sabe legislación estadounidense, pero por ejemplo aquí, cuando hay una demanda de divorcio, la notificación tiene que ser en la mano. O sea, me demandan a mí de divorcio, me la tiene que dar en la mano. De hecho, hay gente que, que, que no las toca o salen corriendo para que no se las entreguen y hay personas que se contratan para llegar y entregar eso en la mano, porque es parte del debido proceso, ¿no? Entonces, acá Claro. no necesariamente es la imagen de alguien entregándole a Evo Morales la notificación para que se cumpla con el procedimiento. No necesariamente es así. Claro. Sí, sí. Bueno, es algo que se va a superar. Yo creo que no es un problema tan serio, tan fundamental, a vida cuenta de la propia publicidad del caso, y que esto, insisto, va a depender mucho de la propia dinámica también que le imprima la fiscal a cargo del caso, porque claro, el acusador en este caso es el que tiene que hacerse cargo de todo este tipo de diligencia. El imputado está esperando un poco que lo acusen más adelante, y él, como parte de su derecho a la defensa, va a buscar por todos los medios posibles de evitar precisamente esa notificación para que se le acorten ciertos plazos que corren a partir de esa notificación. ¿Cómo, ya para cerrar, cómo se le define hoy entonces cuando tiene una orden de detención porque no ha cumplido con un mandato de presentación? ¿Se le puede definir como prófugo? ¿Es un prófugo en este momento de la justicia? No propiamente prófugo, prófugo para nosotros es otra cosa, es una persona no habida, digamos, que ha desaparecido. Evo Morales está en Bolivia, se sabe que está en el Chapare. Eh, Técnicamente se lo puede llamar a Evo un imputado. Imputado es una persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo en una primera fase y después pasa a la condición de acusado cuando esa investigación, por supuesto, avanza como consecuencia de Oh, encontrar muchas otras evidencias que vayan para ir a un juicio oral y público más adelante, ¿no? claro.
Abogado, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a darle el seguimiento a esto. Lo voy a estar molestando, por supuesto, en cuanto haya un desarrollo importante y hablar de otros elementos de prueba que son, creo que muy contundentes, como el forense en un tema, por ejemplo, de muestras de ADN, ¿no? Digo, pero ya ese es otro programa y ya lo invitaré para hablar acerca de eso, independientemente de los alegatos, ¿no? Hay, aquí, en este caso particular, hay una forma de hacer una prueba científica que determinaría la responsabilidad o no de lo que es acusado Evo Morales. Pero ya lo hablamos en otro programa. Abogado, ha sido un placer. Mil gracias por acompañarme. Muchas gracias a ustedes. Con todo gusto, cuando quieran.